Bien, el patíbulo de Dios. Así hemos titulado este mensaje. ¿Qué era un patíbulo o qué es un patíbulo? Un patíbulo es una estructura hecha de madera y que tiene unas especificaciones, digamos, técnicas necesarias para poder ejecutar a un reo que ha sido condenado a muerte. A eso le llama patíbulo. Es una estructura que por regla general la hacen en madera, ¿sí? Con una pequeña plataforma en madera, ¿sí? Y allí, en eso que se llama patíbulo, se ejecuta a un condenado a muerte, a un reo que ha sido condenado a muerte, y en el que la persona condenada es públicamente ejecutada. Eso no se hace al escondido ni nada, sino públicamente. Hay países donde todavía existe la pena de muerte desde un patíbulo. En el patíbulo muchas veces estaba la guillotina que cortaba la cabeza. En otras está la horca, donde ponen a la persona, lo sueltan para que la cuerda aquella le corte el suministro de oxígeno y la persona pueda morir por asfixia. Son cosas muy crueles que los seres humanos se han inventado. Pero como vamos a hablar del patíbulo de Dios, entonces pensemos por un momento, ¿cómo así? Si el patíbulo es un lugar donde se ejecuta a un reo condenado, hallado culpable y que de hecho tiene que morir, ¿cómo vamos a hablar nosotros del patíbulo de Dios? Si nos regresamos al principio de la humanidad, recuerden ustedes que la humanidad abortó el plan de Dios inicial. La humanidad abortó el plan de Dios. El plan de Dios era que el ser humano viviera para siempre y gozara de todo lo que Dios había hecho para ellos. Pero el representante legal de la raza humana, Adán, él fracasó en todo. Fracasó en la administración de los bienes que Dios le había entregado para todos nosotros. Desobedeció el mandato de Dios, se alejó de su creador y terminó vendiendo a todos sus descendientes al pecado. Todos estamos vendidos al pecado. Sus acciones obviamente trajeron muerte, destrucción, enemistad, confrontación, por ejemplo, entre el marido y su esposa. Para los que todavía se preguntan, pero ¿por qué es que peleamos tanto? Ya sabe, como se abortó el plan original, cuando Dios le hizo la esposa a Adán era para que vivieran felices y comieran perdices. Pero como el hombre terminó vendiéndonos al pecado, trajo también la enemistad y la confrontación entre pareja. Ya ustedes han estudiado ese pasaje, Génesis 3, ¿verdad? Además, hubo una pérdida de la identidad. Despertó la codicia en los seres humanos y abrió un camino de corrupción moral para todos sus descendientes. Todos. Y no hablo de una corrupción natural, no estamos, porque como hablamos del pecado original y de no sé qué, no estamos hablando de eso, hablamos de una corrupción moral. ¿Qué persona no está supeditada al mal? Nacemos en un ambiente de pecado, crecemos, nos enseñan en un ambiente de pecado, vivimos en un ambiente de pecado, estamos en un mundo de pecado. ¿Es así o no es así? Por eso, por mucho que tengamos nuestros hijos santos, si un santo y una santa se unen santamente y hacen un intercambio santo de células vivas para crear un nuevo embrión, eso es santo. Y nace, es santo. Pero vamos a ver si sigue siendo. Cuando mis hijos empezaron a crecer, ustedes no se imaginan el temor. Seguramente a muchos, yo ahora que he recorrido el país, me encontré con varios hermanos que me decían, hermano, es que tengo miedo de mandar a mi niño, es que tanta maldad. Yo cuando empecé a llevar mis hijos a la escuelita, yo desde acá, Señor, si hubiera sido pues de la religión tradicional, ya ustedes saben, pero yo, Señor, en el nombre de Jesús, protéjalos, cúralos. Y ese miedo,
Hasta que un día uno de ellos me llegó a mi casa y me miró raro. Y le dije, ¿qué te pasó? Es que un niño dijo una palabra. Bueno, todos los niños dicen palabras. ¿Qué palabra fue? Y me suelta esa palabra. Y esa ni aún se nombra entre nosotros, hijo. Pero entonces me di cuenta que aunque usted les enseñe principios y valores, ellos están en un mundo de corrupción. Y querramos o no, van a aprender. Lo importante es que lo que les enseñemos sea tan fuerte que ellos con lo que tienen adentro puedan combatir esas cosas de afuera. De modo que Adán nos vendió, nos dejó una estela de corrupción moral para todos. Sin embargo, lo primero que hizo Adán en su defensa fue acusar a Dios. Acusó a su creador de ser el culpable de todo lo que le había pasado. Imagínese usted. Adán hizo un juicio de valor. Evidentemente él examinó la situación, valoró las pruebas, hizo un análisis completo de la realidad que estaba viviendo, del por qué lo había hecho, y terminó echándole la culpa a Dios. Juzgó a Dios diciéndole: la mujer que tú me diste por compañera, ella comió y me dio y yo comí como ella. No solo juzgó a Dios, sino que también quiso dar a entender que su mujer era el instrumento para su propia caída. Como quien dice: si no me la das, yo te hubiera sido fiel. Ahí empezó todo este problema, hermano, de parejas, de padres e hijos, porque ustedes ya saben que Caín y Abel nacieron bien, pero en el camino uno se desvió. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? A partir de Adán, entonces, muchos seres humanos, pero muchos, han juzgado a Dios y lo culpan por sus desgracias. Así ha sido la vida. Les voy a contar algunos casos que han trascendido en la historia. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 10 versos 8 y 9 habla de un personaje llamado Nimrod. Dice el texto: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esto indica que desde los albores de la humanidad muchos hombres se han resentido con Dios cuando no pueden comprender muchas de las cosas que ocurren en este mundo. Nimrod es el personaje que surge una vez terminó el diluvio. Ustedes recuerdan que el diluvio acabó con todo. Entonces Noé y su familia repoblaron y luego surgieron lo que llamarían antiguamente las razas o las etnias. Y después de ese diluvio, la gente no podía comprender cómo es que hay un Dios tan bueno que fue capaz de acabar con toda la humanidad. Si Dios es bueno, entonces ¿por qué ocurren tantas desgracias? La gente pregunta hoy, ellos no saben que hace más de 5,000 años atrás este señor también se preguntó eso. Si Dios es bueno, ¿por qué acabó con todo? ¿Qué culpa tenían los animalitos? Y este hombre entonces se rebeló contra Dios, se tornó enemigo de Dios y empezó a construir un imperio, una religión y una forma de gobierno. La frase que dice allí el texto, poderoso cazador delante de Jehová, hace alusión no solo a la práctica de caza. Este señor se dedicó a cazar fieras, sino que es un hebraísmo que indica que este hombre es el primero que se hizo abiertamente rebelde contra Dios. Literalmente enemigo de Dios, una especie de anticristo. Y este hombre, según la Biblia, empezó a negar al Dios de la creación y desvió el corazón de sus congéneres para que crearan una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Obviamente que no existe un poder humano que sea capaz de hacer algo que llegue hasta la morada de Dios, que es el cielo. ¿Dónde queda? No sé. Nosotros estamos en el plano de lo físico. Tendríamos que subir allá. Pero esta frase, llegue hasta el cielo, es otro hebraísmo, es un modismo del lenguaje que se utiliza para indicar
el estudio de las estrellas, no por medio de la ciencia llamada astronomía, sino por una de las corrientes del ocultismo llamado astrología. Es decir, que parece que allí empieza la astrología, el estudio de los astros para vaticinar el futuro. Porque como no hay Dios, dijo él, y si lo hay es muy malo porque nos mató a todos, entonces vamos a mirar, porque la luna, el sol y las estrellas tienen que tener cierto poder sobre la raza humana. Y ustedes saben que de alguna manera sobre la tierra se ejerce. Cuando la luna está en cierto punto cercano a la tierra, hay marejadas. Cuando el sol o el cuarto menguante, yo no conozco mucho sobre eso, entonces es el tiempo de sembrar o es el tiempo de cosechar. Ellos estudiaron todo eso y se dedicaron al culto a los astros. Terrible, terrible. Este hombre entonces, escúcheme, relegó a Dios al ostracismo, juzgó a Dios, lo halló culpable y decidió que nadie buscara al Dios de la creación, sino que se crearon para sí mismos dioses que ellos pudieran ver, que pudieran observar para poderle rendir culto. Hay otro caso en el año 2007. Venimos desde allá, saltamos al siglo XXI, año 2007 en Estados Unidos. Un senador independiente llamado Ernie Chambers. Ernie llegó a hacer una demanda contra Dios en el distrito de Nebraska. Fue donde un juez y colocó una demanda contra Dios. Escuchen, no estoy inventándome nada, esto está ahí. Esto fue noticia. Y este señor en su acusación afirmaba que Dios era el responsable, que Dios había provocado atroces terremotos, horrendos huracanes, terroríficos tornados, pestilencias y plagas, feroces hambrunas sobre la tierra, devastadores sequías, guerras genocidas, entre otros, en diferentes partes del mundo que generan sufrimiento a los seres humanos. ¿Cuál es el argumento? Si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué permite eso? Si lo permite, entonces es culpable por omisión. Y estableció, oígame, frente a un juez, su demanda. Demandó a Dios. Él aseguró que Dios, como omnipotente y omnipresente, si es verdad que Él es omnipresente y que está en todo lugar, entonces en cualquier lugar del mundo se le puede demandar. Así de sencillo. Y estuvo buscando permanentemente un alejamiento del Todopoderoso de la humanidad. Es decir, pido, señor juez, que una vez lo declaren culpable, le manden una orden de alejamiento de los seres humanos, que no vuelva a hablar con nosotros, que no nos meta más acá. Y estamos hablando del siglo XXI. Escuche esto. Chambers adicionalmente aseguró que en numerosas ocasiones lo llamó para negociar con él. Vea, le voy a poner una demanda, lo voy a demandar por esto, esto y esto. Él dice, demandé, lo llamé, intenté contactar al demandado, amén, pero ese perfecto desconocido nunca me oyó. Oiga, él es conocido por todo tipo de nombres, de alias y de títulos, pero sus esfuerzos, dice él, mis esfuerzos fueron vanos porque nunca pude hablar con él. Aleluya. Pero la demanda, el juez la desestimó. Y escuche por qué la desestimó. El juez dijo, el demandado no tiene un domicilio claro y por lo tanto no se le puede mandar ninguna notificación, así que no hay demanda. Imagínense ustedes, esto ocurre en pleno siglo XXI, una locura, pero está ocurriendo. Es decir, que si Dios tuviera calle 29 con allí le mandarían la notificación, pero Dios vive en el cielo y no sabemos dónde queda eso. Así que como no le puedo mandar notificación, no puedo recibir la demanda. Terrible. Pero atérrese con la que viene. Estamos hablando del patíbulo de Dios. En el año 2018, hace 2 años, se cumplieron 100 años de un juicio que la humanidad le hizo a Dios.
Un juicio que la humanidad le hizo a Dios. Anatoly Lunacharsky, de origen ruso, después de 5 largos años persiguiendo al cristianismo, en lo que se conoció después como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, decidió que era necesario e indispensable hacerle un juicio a Dios. Y lo más triste es que el primer gobierno bolchevique declaró absolutamente competente a Lunacharsky para juzgar al Todopoderoso por sus crímenes y genocidio contra la humanidad. 1918, es decir, estaban terminando la Primera Guerra Mundial. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no detuvo la guerra? 27 millones de muertos, fuera de la gente refugiada, los que quedaron mutilados, la gente desaparecida entre civiles y militares. Entonces, ¿dónde está Dios? Y empezó, escúcheme esto, este señor entonces empezó a mostrar históricamente los genocidios en los que él consideraba que Dios estaba involucrado. El juicio duró 5 largas horas. Increíble. Mucha gente fue testiga de aquel acto insólito. Mucha gente. Se colocó una Biblia en una silla que representaba al acusado. Esta es la silla del acusado. Pónganle la Biblia ahí que dicen que es su palabra. Se leyeron los delitos, oiga esto, por parte de los que le juzgaban. Los fiscales encargados presentaron las pruebas basadas en testimonios de la historia que incriminaban a Dios. Y por supuesto presentaron el peso de las evidencias que lo hacían culpable. Uno escucha esto para una película de terror. Abogados de oficio. Es decir, que el gobierno le colocó unos abogados a Dios para que lo defendieran, para hacer todo en derecho. Y escuche esto, los abogados de oficio que el Estado dio para que lo defendieran, pidieron la absolución de Dios. No, por favor, necesitamos que lo absuelvan al acusado. Y le vamos a presentar pruebas que el acusado necesita estar libre, porque él, el acusado, Dios, padece de grave demencia y trastornos psíquicos. Increíble. Salieron peores los abogados. Y por lo tanto, dijeron ellos, no es responsable de los hechos que se le atribuyen, porque está enfermo mentalmente. Dios está loco. Eso es lo que dijeron ellos. Después de esas 5 horas de intenso debate, el tribunal declaró culpable a Dios de todas las acusaciones que se le atribuían, y el presidente del tribunal, Anatoly Vasilievich Lunacharsky, leyó la sentencia. Decía: Dios es condenado a muerte y debe ser fusilado a la mañana siguiente. Y al amanecer del 17 de noviembre de 1918, un pelotón llevó a cabo los deseos del juez, disparando varias ráfagas de fusil hacia el cielo de Moscú para matar a Dios. Alguien pudiera decir: pastor, eso es un loco. Pero un loco que hace que toda una nación y el Estado y el gobierno se una a un tipo de juicio de eso, no puede estar tan loco. Esa es una razón de los seres humanos. La gente siempre ha querido juzgar a Dios. Lo han hecho. Hay muchos casos que no traje porque no se trata aquí de un sermón de historia, pero han colocado a Dios en el patíbulo. El juicio más grande que la humanidad le hizo a Dios está registrado en las Sagradas Escrituras. En medio de este panorama sombrío, en el antiguo tiempo, las gentes pedían a gritos que si Dios era real, entonces que hiciera algo. Y pidieron algo insólito en los días del profeta Isaías.
En el capítulo 64 de Isaías, la gente le dice a Dios: si es que es verdad que usted existe, entonces rompa los cielos y descienda. Imagínense ustedes. Ellos querían que Dios diluyera los cielos y descendiera para que lo pudieran ver. Es que si tú eres Dios, cuando desciendas, los montes entonces tendrán que caer. Todo se va a derretir si tú vienes. Porque le habían hecho un juicio, porque declararon que Dios era culpable. Pero si quieres defenderte, ven entonces. Lo que no saben y lo que la gente de la época de Isaías nunca pudo ver, excepto Isaías y los hombres de Dios por visión, ellos no se dieron cuenta que efectivamente un día Dios vino. Aleluya. En respuesta, según su consejo desde la eternidad, Dios le dice a Isaías que anuncie: si quieren que rompa los cielos y que venga, y si me quieren juzgar, pues yo estoy listo. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. A su nombre sea la gloria. Pero como Dios es espíritu, no lo pueden ver. Todos los juicios que le hicieron antes y después del que vamos a hablar, todos fracasaron de alguna manera, porque el reo nunca lo vieron físicamente presente. Entonces lo insólito sucedió. Dios descendió, rompió los cielos, se vino. El mismísimo Dios había prometido hacerse presente en la tierra, y lo había anunciado por Isaías cuando dijo: porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Pero como a él le gusta hacer las cosas con testigos, Dios sí tiene pruebas de todo y de todos. Entonces mandó unos ángeles que anunciaran su nacimiento. Él empezó su ministerio público en Israel, predicando, sanando, haciendo grandes liberaciones y evidenciando que él mismo era Dios, el creador. A un hombre que tenía una mano seca se la creó de nuevo. A una señora con una joroba, con el poder de creativo, le quitó la joroba. A otro le hizo ojos con barro y saliva. Es el Dios creador que se hizo hombre, caminando entre los mismos seres humanos. Aleluya. Y después de todo, un día le dijo a su apóstol Juan: oye, escribe, la posteridad tiene que saberlo, porque si están esperando que yo vaya para volverme a juzgar, a nadie se le puede juzgar dos veces por el mismo hecho. Y aunque soy inocente, me declararon culpable, pero diles que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Aleluya. Los religiosos y el imperio romano hicieron un contubernio. Lo acusaron de ser revolucionario, de darle dignidad a las mujeres y a los niños. Lo acusaron de sanar en día sábado. Lo acusan de dejar a sus discípulos comer espigas en un día de reposo. Lo acusan de hacer milagros. Lo acusan de perdonar pecados. Lo acusan de afirmar que él mismo era Dios. Lo acusan de tener muchos seguidores. Lo acusan de ser bueno. Lo acusan de todo. Y en el juicio más injusto del que se tenga memoria, el tribunal romano de la Procuraduría de Judea lo encontró culpable y lo sentenció a muerte, la más ignominiosa muerte de aquella época. Él ha sido declarado culpable. El mismo procurador hizo de abogado defensor. ¿A quién queréis que os suelte?
y trataba de soltarle, pero no encontró, aunque en derecho tenía que soltarlo porque era inocente. Él sabía que era inocente, pero los intereses egoístas y humanos no dejaron que Pilato dejara libre a ese hombre que tenía al frente, a quien le preguntó: ¿quién eres tú? ¿Eres rey? Y él dijo: yo he nacido y para esto he venido al mundo. Él sabía que Jesús era mayor que un hombre. Aleluya, aleluya. Lo amarraron a un palo vertical y lo azotaron 39 veces, arrancando la piel, la carne, los tendones. Sus intestinos quedaron al descubierto. Le ponen bruscamente una corona hecha de zarzas con espinas grandes y filudas. Le atravesan sus sienes con esas espinas. Le arrancan el travesaño de la cruz y se lo amarran a sus espaldas para que camine alrededor de 6,5 kilómetros. Ese travesaño pesaba 50 kilos y camina en medio del enlosado, del empedregado. Se cae y se levanta, látigo sobre su rostro, látigo sobre sus espaldas. Grandes surcos hacen en sus espaldas y lo llevan hasta el monte Calvario, hasta el Gólgota. Y allí, acostado sobre la cruz, grandes clavos atraviesan sus manos y sus pies, y poco después lo levantan, lo exhiben, mostrando la crueldad del ser humano cuando no alcanza a comprender la realidad espiritual de su existencia. Dios hecho hombre fue juzgado por la humanidad, condenado por la humanidad y muerto por la humanidad. Entre espasmos y ahogos, por esa posición incómoda sobre la cruz, se le gangrenan sus heridas. Fiebres altísimas que quizá quemaron sus neuronas, y una sed intensa que lo obliga a exclamar que tiene sed. El mismo Dios, el que hizo a Adán, el que creó todas las cosas, el que libertó a Israel con mano fuerte y con brazo extendido, allí pendiente de una cruz, Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre, Dios presentado en forma humana, fue juzgado, condenado y muerto por la humanidad. El patíbulo de Dios fue manchado con sangre. Dios en Cristo reconciliando consigo el mundo. Y el mensaje que ha sido enviado, plasmado, mostrado, evidenciado a todo el mundo es que hoy, por la muerte de aquel reo, hay salvación para todos los que puedan creer en Jesucristo. ¡Aleluya! Aleluya. El juicio que le hicieron a Dios debió haberse convertido en venganza, pero Dios, que es infinito amor, lo transformó en esperanza. Por eso esta mañana, usted que me oye allí en las redes sociales, allí en la emisora, esta mañana hay esperanza para uno siquiera que pueda recibir a Cristo en su corazón. Aleluya, aleluya. Aunque fue juzgado y muerto para darle significado a todo y atraer hacia sí a la humanidad, Él resucitó y ahora vive para siempre. En medio de la pandemia, este Dios manifestado en carne, juzgado, condenado y muerto, pero que resucitó, ha hecho obras extraordinarias y milagros maravillosos aún en medio de esta pandemia. Por eso esta mañana el llamado es: amigo, no juzgues más a Dios. A Él ya lo condenaron, ya fue juzgado, ya pagó la sentencia que no se merecía. Injustamente, es un juicio tan injusto que le violaron todos sus derechos. Repito, ni siquiera un abogado le pusieron, cuando Roma es el padre del derecho. En Roma el derecho era fundamental, pero a él no le pusieron un abogado.
violaron sus derechos, porque la humanidad estaba con sed de ver a Dios. Si Dios supiera lo que sentimos. He oído gente hablando, he escuchado muchas personas resentidas con Dios diciendo: si Dios sintiera lo que sentimos. Si a Dios se le muriera un familiar, dicen ellos, como se nos muere a nosotros y este intenso sufrimiento que nos queda. Pero ellos no saben que Dios manifestado en carne hace rato pasó por todas esas cosas. Hoy hay una posibilidad de acogerse a la misericordia de Dios, porque pronto las cosas van a cambiar. El juicio que cayó sobre Dios en la cruz del Calvario, sobre Jesús, que era Dios manifestado en carne, fue para salvación. Pero también Dios tendrá que juzgar al ser humano, porque Él es justicia. Vendrá un día cuando todos los seres humanos comparecerán ante el juicio de Dios. No por venganza, sino por principio. Porque Dios es juez, Dios es justo, y Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Nadie podrá acusarlo de que su juicio no fue justo, porque el de Él fue injusto, pero el que Él hará de los seres humanos estará basado en la verdadera evidencia de los hechos humanos. Si se juzgó a Dios, escuche, el único inocente verdadero, y lo culpabilizaron y lo condenaron a muerte. Si la misma humanidad hizo eso con Dios manifestado en carne, ¿qué tal que a los hombres nos tocara juzgarlos a los demás hombres? Hay jueces en el mundo que por afinidad absuelven al culpable, y por no tener afinidad condenan al inocente. Dios es justo. Aleluya. Amados hermanos y amigos, si alguien quiere salir ileso del pronto juicio que ha de venir sobre la humanidad y ser hallado inocente, hay que aceptar a aquel que se hizo culpable por todos, porque con su muerte en la cruz, con toda la injusticia que cayó sobre él, entonces entregó algo que se llama fe, para que por la fe seamos justificados mediante la obra de Cristo en el Calvario. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que Dios a ti te hará inocente. Usted, mi hermano, si le camina fiel a Dios, si se lo lleva el COVID, el cáncer o lo que sea, bueno, estamos en un mundo así, lleno de esas debilidades, de esas enfermedades. Somos seres humanos normales, cualquiera sea la forma como muramos, pero en el juicio seremos declarados inocentes, porque hemos caminado con aquel que nos hizo inocentes. Oh, fuerte alabanza para el Señor en esta mañana. Por eso, mientras lo mataban, su muerte estaba siendo usada para salvar a los pecadores. Hay una invitación de ese Dios. Él dice así, escuche: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar esta mañana. El patíbulo de Dios fue manchado con sangre, manchado con sangre inocente. Pero lo que la gente no sabía es que el juicio que le hicieron a Dios, Él en amor
lo transformaría en salvación para la humanidad. Esta mañana aquí conmigo, estos 50, los que están en línea, muchos millones de creyentes en el mundo, podemos esta mañana alzar el corazón al cielo y dar gracias a Dios, porque con su muerte nos dio vida, porque con su sacrificio nos dio salvación, porque Dios ha sido bueno. Aleluya. Aleluya. Oh, santo, santo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya, aleluya. Adorado sea su nombre. Señor, mira esa persona que ha oído la palabra esta mañana. Te pido que toque las fibras de su corazón. Salva a un pecador ahora. Reconcilia a uno que se ha apartado del camino. Señor, hazles consciente que tú pagaste el precio siendo inocente. Te declararon culpable siendo el autor de la vida. Te mataron, pero estás presente ahora para salvar a alguien, para dar fuerzas a ese hermano que está angustiado y que está juzgando a Dios en su necesidad. Oh Dios, sé propicio esta mañana.